Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bueno, No. ¿cómo Buenas tardes, docente. estás? Buenas tardes, Olenka. Buenas tardes, Alexander, Ruth, Samuel, Pierre. Sus compañeros se están incorporando, así que por favor vamos a esperar unos minutos. ¿Está bien? Para que se incorporen todos. Buenas tardes, Ruth. Les pido por favor que podamos descargar estos dos archivos. ¿Ya? Hay que ir descargando estos dos archivos que son pruebas de normalidad y base motivación. ¿Sí? Mientras que sus compañeros se incorporan. Ya en la sesión, bueno, semana 2, 1, 2, descarguen los dos archivos. Pruebas de normalidad y base motivación. ¿Está bien? Mientras que sus compañeros se incorporan. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Yo estuve pegando en el R la plantilla, pero no me sale. La plantilla de tamaño de muestra, Sí, ya, ¿estás en el grupo de WhatsApp? sí. Ah, Roberto, ya. A ver, Roberto. Voy a compartirlo a Julio, perdón, a Luis, perdón, ¿eh? Mm, Bien, ya le compartí a Luis, ¿ok? Muy bien, ok. Bien, vamos a esperar unos 2 minutos, 2 o 3 minutos. Su compañero se incorpora y empezamos. Bien, bien. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso. Les pido por favor, los estudiantes que ya se encuentran en sala, que podamos descargar estos dos archivos que dice pruebas de normalidad y base motivación. ¿Ya? Les comento un poquito que la primera parte de nuestra sesión vamos a buscar conocer
dos pruebas de normalidad que son las más utilizadas, las más populares. Existen muchas otras. Estamos hablando de la prueba de normalidad de Shapiro-Wills y la prueba de normalidad de Kolmogorov. Estas pruebas realmente son importantes para para todo nuestro curso, ¿ok? Así que es importante saber cómo se calcula, ¿ya? Bueno, desde ya les comento que las pruebas estadísticas paramétricas, ya un poquito les voy comentando. Ah, y la segunda parte nos vamos a reunir en grupos para ver primero la constitución de los mismos y segundo para poder conocer cuál es su idea de investigación. ¿Está bien? Entonces, miren, las pruebas estadísticas, ¿listos? Está conformado tanto por pruebas paramétricas como pruebas no paramétricas. ¿Ok? Les comento que como yo estoy siempre en contacto con su delegado, cualquier cosa que de pronto pues yo me olvide, ¿está bien? O ustedes tienen alguna dificultad con respecto a algún archivo en plataforma, háganlo saber a su delegado para yo buscar poder entregarles el archivo de repente que yo les mencioné que les iba a alcanzar y no logré hacerlo, o verificar qué pasa con ese archivo que no pueden visualizar. ¿Está bien? Eso lo pueden hacer eh, en cualquier momento, en un horario obviamente adecuado. Probablemente hasta las 9 de la noche, está bien, coordinando con su delegado. ¿Está bien? ¿Sí? No hay problema porque siempre estoy trabajando en la computadora, así que estoy atento a cualquier mensaje que su delegado me pueda transmitir. ¿Ya? Entonces, ustedes tranquilos, pasa algo, le escriben y podemos conversar. ¿Ya? No es necesario esperar la videoconferencia para que ustedes puedan solicitar algún archivo que de pronto no se pudo descargar o pasó algo. Sí, pueden hacerlo también en otro horario, ¿ya? Porque su compañero siempre está comunicándose conmigo, ¿sí? Entonces, les decía, las pruebas estadísticas que vamos a ver en nuestro curso está conformado por pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a conocer la otra semana la estimación interválica, ¿ok? Tanto de la media, de la proporción, diferencia de medias. Pero para poder utilizar pruebas paramétricas, ya directamente, en algún momento vamos a conocer también cuáles son esas pruebas paramétricas para un parámetro, para la diferencia de parámetros. Se debe dar el cumplimiento, ¿ya? El cumplimiento de supuesto. Yo quiero ya trabajar estas pruebas de normalidad para poder ganar tiempo y cuando ya corresponda, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿ya? El cumplimiento de supuestos, como el cumplimiento de supuestos, sobre todo de normalidad. Existen otros, ¿ah? De homocedasticidad, homogeneidad de varianzas. En fin, hay otros supuestos, está bien como la simetría, en fin. Pero uno de los supuestos más fuertes, por así decirlo, en las pruebas paramétricas, para poder utilizar pruebas paramétricas, se da el cumplimiento del supuesto de normalidad. ¿Está bien? Cuando se cumple el supuesto de normalidad, en la gran parte de pruebas y homocedasticidad, podemos usar pruebas paramétricas, ¿ya? Luego vamos a conocer cuáles son, por ejemplo, la prueba T para grupos, para un solo grupo, para grupos independientes, para grupos pareados, ¿está bien? El análisis de varianza también es una prueba paramétrica, ¿bien? Cuando no se cumple estos supuestos, o directamente el supuesto de normalidad, no podemos decir que, pues, ¿qué hacemos? Estamos en problemas. No, no hay ningún problema. Cuando no hay cumplimiento de supuesto de normalidad, nosotros tendríamos que utilizar su prueba no paramétrica paralela, es decir, que busque medir lo mismo
que busque demostrar lo mismo, pero ya es una prueba no paramétrica, ¿ok? A lo que voy es que cuando se cumple el supuesto de normalidad, la prueba paramétrica es más potente, ¿ok? Es una prueba más potente, es una prueba que tiene mayor probabilidad de detectar las verdaderas diferencias significativas. Eso es potencia en una prueba estadística. Pero si no cumple el supuesto de normalidad, la prueba más potente sería una prueba no paramétrica. Solamente tiene que ver con la selección correcta de la prueba estadística. ¿Está bien? Prueba paramétrica o prueba no paramétrica. ¿Ya? Y eso es algo que vamos a tener que conocer. ¿Ya? Las pruebas las vamos a conocer, así que pues tranquilos. Ahora, la prueba de normalidad o el supuesto de normalidad se evalúa con pruebas de normalidad. ¿Ya? El supuesto de normalidad que les menciono se evalúa con pruebas de normalidad. Las pruebas más conocidas de normalidad tenemos la prueba Shapiro-Wills, ¿está bien? La prueba Shapiro-Wills, que es una prueba que se aplica cuando el tamaño de la muestra es pequeño. ¿Ya? Cuando es pequeña la muestra, menor que 30, nosotros podemos aplicar la prueba de Shapiro-Wills. ¿Está bien? Aunque a otros libros le dicen cuando es menor que 50. Entonces hay dos referencias bibliográficas. Menor que 30 y menor que 50. ¿Ok? ¿Cuál es la referencia? Y yo les voy a mostrar el material. De hecho, ustedes pueden ver, ahí está el material, la referencia. Yo sugiero que podamos considerar cuando es menor que 50. ¿Ya? Existe referencia bibliográfica que sustenta que la prueba de Shapiro se aplica para verificar la normalidad cuando el tamaño de la muestra es menor que 50. ¿Ya? Mejor, ¿no? Lo otro es prueba Kolmogorov. Kolmogorov, y tenemos Smirnov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 50, o sea, son muestras grandes, ¿ya? Muestra menor que 50 también se le conoce como muestra pequeña. Y aquí es una muestra grande, ¿no? Muestra grande. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a verificar la normalidad para ciertas variables, está bien, mediante cualquiera de estas dos pruebas, ya sea por la prueba de Shapiro-Wills o la prueba de Kolmogorov-Smirnov, cualquiera de las dos. Entonces, ¿de qué manera vamos a verificar esa normalidad? ¿Ya? Entonces, existe un software que también les mencioné que vamos a utilizar, que es el SPSS. ¿Cierto? Y el SPSS también les mencioné que lo instalen, asumo que ya lo habrán hecho. Yo les mandé los instaladores y también les adjunté el video de instalación, paso a paso de cómo instalar el SPSS. ¿Ya? Si no lo han hecho, tienen esta semana para hacerlo, por favor, porque lo vamos a utilizar tanto R como SPSS. ¿Está bien? El día de hoy quiero básicamente considerar el uso de SPSS, ¿está bien? Donde se evalúa la normalidad con esas dos pruebas estadísticas. ¿Ya? Entonces ya nos centramos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer la verificación de la normalidad, ya sea con la prueba de Shapiro-Wills y con la prueba de Kolmogorov. ¿Está bien? Miren, les comento. La prueba de normalidad también es un detalle que por favor no olviden, ¿ok? Porque cuando asesoro a los tesistas o los investigadores, a veces, sobre todo los tesistas, a veces sus asesores solicitan normalidad cuando la variable es cualitativa. No se puede evaluar la normalidad cuando la variable es cualitativa. No. La normalidad se evalúa cuando la variable es cuantitativa. La normalidad solo se evalúa cuando la variable es cuantitativa. Cuando ustedes llevaron un curso básico de estadística, ustedes habrán seguramente eh, desarrollado
por ejemplo, la creación de gráficos estadísticos, ¿cierto? Y uno de los gráficos estadísticos que seguramente ustedes aprendieron con su docente fue el histograma de frecuencia, ¿no? Y el histograma de frecuencias, ustedes recordarán que solo se puede elaborar cuando la variable es cuantitativa, ¿ya? Entonces, miren, quiero puntualizar lo siguiente. Todavía estamos empezando el curso, pero hay detalles muy básicos y esenciales que me gustaría que ustedes no olviden. Cuando ustedes realicen una investigación, recuerden que una figura estadística, que es lo que asumo hasta el momento, es lo que manejan, ¿ok? Que son tablas, figuras o medidas estadísticas, ¿ok? Que es la parte básica de la estadística, ¿ok? Todo ello es importante en la investigación, totalmente importante, es muy importante. Pero su hipótesis de investigación, repito, su hipótesis de investigación no puede estar validada solamente por figuras o tablas estadísticas. Su hipótesis de investigación tiene que estar validada por medio de pruebas estadísticas. ¿Ok? A ver, vamos llevándonos esto a casa. Las pruebas estadísticas tienen mayor peso que las figuras estadísticas. Las pruebas estadísticas tienen mayor peso que las tablas estadísticas o medidas estadísticas. Las pruebas estadísticas son las que a nosotros nos van a permitir poder evaluar la normalidad. ¿Ya? Entonces aquí les muestro gráficamente cómo evalúa la normalidad de una variable. Miren, en esencia, la normalidad es aquella distribución que tiene esta forma acampanada, ¿verdad? Porque asumo que también habrán llevado esta distribución en estadística básica. Bueno, una forma acampanada es la normalidad. Existen figuras estadísticas, figuras que buscan evaluar la normalidad de una manera pues, gráfica. Entonces, una variable numérica o cuantitativa presenta distribución normal cuando tiene esta forma, miren. Cuando estos puntos, este se llama un gráfico QQ normal, ya es un gráfico de cuartiles. Cuando estos puntos están muy cercanos, la mayoría a esta línea recta, decimos que cumple con la normalidad. Pero cuando estos puntos están alejados en su mayoría de la línea recta, no cumple con la normalidad. De hecho, también podemos utilizar un histograma de frecuencias y ver la distribución de esa variable numérica como esta figura que tiene una distribución pues acampanada, ¿no? Este histograma tiene una distribución acampanada. Pues podríamos decir que cumple con la normalidad de forma visual. Y en tanto, esta distribución pues tiene una forma más de esta manera, ¿no? Una simetría positiva, ¿no? El abultamiento está al inicio de la curva. Entonces, esta es una simetría positiva. No cumple con la normalidad. Pero, ¿saben? Les comento. En una exposición realizada por unos investigadores que no eran estadísticos, ¿ya? Pero que tenían nociones de estadística, ellos hicieron una exposición de estadística. Y recuerdo bien que ellos pues mostraron figuras, ¿no? Figuras para poder evaluar la normalidad. Entonces, como nos habían otorgado los datos, yo les solicité que podamos visualizar si es que la prueba estadística eh, podía verificar que realmente cumple con la normalidad. Ellos decían gráficamente que la distribución era normal, solo visualizando una figura. Y si no me equivoco, era justamente esta figura que está acá, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, ¿una figura tiene más peso que una prueba estadística? No, una prueba estadística tiene más peso que una figura. Entonces yo le solicité a los ponentes que podamos evaluar la prueba de normalidad y verificar si es que ellos estaban en su razón. Cuando evaluaron la normalidad, pues no se cumplía con la normalidad. No cumplía con la normalidad a pesar
de que gráficamente pareciera que sí. Entonces, eso es una, digamos, una experiencia que tuve y les comento, de manera global, no se respalden en validar su hipótesis de investigación solo con figuras. Tienen que evaluarlo con pruebas estadísticas de normalidad. ¿Ya? Por eso dice aquí, ¿existe una forma más confiable de verificar si una variable presenta distribución normal? Bueno, yo les comenté que R, digamos, a diferencia de otro software, que R nos permite presentar figuras, pero la ventaja que tiene R también es que dentro de las figuras están las pruebas estadísticas, ¿no? El p-valor de significancia, el tamaño del efecto, el estadístico de prueba y hasta la prueba. Entonces, R pues tiene una presentación adicional, ¿no? O sea, te muestra la figura, pero también te incluye la prueba estadística. Eso es diferente, ¿no? Pero solamente la figura pues no es suficiente, ¿ya? Entonces, lo único que deseo en esta sesión, ¿sí? Es que ustedes sepan cómo evaluar la normalidad de datos. Nada más, es lo único que yo deseo. Y también deseo que ustedes no olviden que cuando tengan que hacer un trabajo de investigación, no se basen solo en figuras, sino que digamos, la base más fuerte es por medio de pruebas estadísticas. ¿Está bien? Es lo único que deseo en esta sesión. Ya, la otra parte de la sesión, quizás una media hora, nos reunimos en los grupos para escuchar sus ideas de investigación. ¿Está bien? A ver, 7:30 diría yo. ¿Ya? Así que vamos a apurarnos. Miren, vamos a suponer que vamos a realizar un análisis comparativo de una variable denominada motivación laboral en dos lugares, en dos hospedajes. ¿Está bien? Uno se llama Hospedaje El Bosque y otro Tote, la ciudad de Lima, 2020. Vamos a hacer un análisis comparativo de dos grupos, por así decirlo. ¿Ya? Esa comparación va a estar basada en una variable denominada motivación laboral. ¿Ya? ¿Será que la motivación laboral está mejor en el hospedaje El Bosque o en el hospedaje Totem? Básicamente esa es la comparación. Pues esa comparación, esa prueba, lo vamos a ver también en su momento, ¿ya? Pero ahorita quiero que solamente evaluemos normalidad. Ya en su momento, de repente, volveremos a tocar este caso, ¿ya? Bueno, dice, ¿qué prueba estadística se debe utilizar para hacer esa comparación de los colaboradores del hospedaje El Bosque y los colaboradores del hospedaje Totem? Pero esa comparación está basado en la motivación laboral, ¿ok? ¿Quién tiene una mejor motivación laboral? ¿Cuál de los colaboradores de qué hospedaje? Bien, ¿qué prueba estadística tenemos que utilizar? Entonces, miren, cuando queremos hacer una comparación de grupos, nosotros tenemos la siguiente posibilidad. ¿Ven? Hay una muestra para bosque, una para tote. Ah, hay dos muestras. Y si nosotros trabajamos considerando una muestra, pero son independientes las muestras. ¿Por qué son independientes? Porque los colaboradores que trabajan en este hospedaje no son los mismos de los que trabajan en este otro. Entonces son muestras independientes. Bien, son dos muestras, claro. Entonces, la prueba paramétrica, ¿ok? Que podemos utilizar es test student para grupos independientes. Lo van a escuchar en su momento. Tranquilos. Pero también hay una prueba no paramétrica denominada U-Demand-Whitney. ¿Lo van a conocer? También lo van a conocer. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende utilizar o aplicar para comparar la motivación laboral de estos dos grupos? ¿De qué depende utilizar Test Student o U-Demand-Whitney? ¿De qué Test Student es una prueba paramétrica? Y UDMAT-Whitney es una prueba no paramétrica. ¿De qué depende? Hemos dicho de el cumplimiento de la normalidad. Acá existen pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. ¿Está bien? Depende del cumplimiento de la normalidad. Muy bien. Por eso acá dice, ¿no? ¿Qué prueba estadística vamos a utilizar? ¿Será que tenemos que utilizar Test Student para grupos independientes o UDMAT-Whitney? ¿Cuál de ellas? Bueno.
Les comento, en esta sesión vamos a tener, al finalizar la sesión vamos a tener la capacidad de poder nosotros evaluar la normalidad de variables utilizando la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, utilizando por supuesto el software de SPSS. Software que por favor debemos nosotros tener instalados en sus computadoras. Profesor, de pronto yo observé el video, tengo los instaladores, pero no he logrado instalar SPSS. Miren, les aseguro que con los instaladores que yo les he otorgado, o un instalador que les he otorgado, y el video de instalación, no tendríamos por qué tener problemas para poder instalar SPSS, sinceramente. Del 100% de estudiantes, tal vez un 3% o 4% pueda tener dificultad. Tranquilos, si tienen dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Envíen un mensaje a su delegado diciéndole que tienen dificultades para poder instalar SPSS y su delegado pues me va a dar a conocer este caso y nosotros vamos a buscar un espacio, ¿ok? Para poder apoyarles. ¿Quién le va a apoyar? Yo les voy a apoyar. Ingresamos en un espacio por Zoom también y les apoyo a instalar el programa. Pero primero hay que intentarlo. Háganlo ustedes. Créanme que no van a tener problemas, ¿ya? Bien, miren. La motivación laboral, ¿ok? Es una variable que se mide mediante un instrumento de recolección de datos que es una encuesta, por ejemplo, ¿ya? Y lo que se hace es que los colaboradores, que por cierto, si observamos, hay 11 colaboradores que han sido elegidos del hospedaje El Bosque. ¿Y cuántos colaboradores de hospedaje Totem? ¿Cuántos hay? Quiero observar cuántos colaboradores de hospedaje Totem tenemos. 11. 14. No, 14. 11 Bosque. ¿Y Totem? 14. 14. 14 Totem. 14. Muy bien, muy bien. 11 y 14. Ok. A cada colaborador se aplica un instrumento para poder medir su motivación laboral. ¿Está bien? Y cuando ellos van marcando, digamos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ellos comienzan a tener una puntuación. Una vez que completan todo el instrumento, todo ese cuestionario, van a tener una puntuación total. Esa puntuación total es la que ustedes ven aquí. Aquí está. Esta es la puntuación total. Por ejemplo, el primer encuestado logró obtener en motivación laboral 62 puntos del hospedaje El Bosque, el segundo colaborador del hospedaje El Bosque 73 y el colaborador número 11 72. En cuanto a Totem, el primer colaborador logró obtener un puntaje de 79 y el colaborador 14 76 puntos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es comparar. ¿Será que los colaboradores en base a este puntaje, ok, obtenido en motivación laboral, estos colaboradores de El Bosque tendrán una motivación laboral significativamente mayor que la de Totem? ¿Serán iguales? ¿No habrá diferencia significativa? Eso es lo que queremos hacer, es comparar su motivación laboral. Y la comparación está basada en valores numéricos, son puntajes totales. Pero la pregunta es, ¿qué prueba estadística utilizar? Repito, tenemos una prueba paramétrica que se llama T-Student para grupos independientes y tenemos una prueba no paramétrica denominada Udemy. ¿De qué depende? Depende del cumplimiento del supuesto de normalidad. ¿Está bien? Y ahorita vamos por acá. Miren, les voy a comentar. Esta parte ya es algo que ustedes saben, esta parte también es algo que ustedes saben. Ok, aquí están las dos pruebas. ¿Ya? Según el libro de SPSS, ¿está bien? Aquí tenemos el autor, Allen, ¿está bien? Pues esto es un libro también muy interesante porque nos permite no solamente visualizar el cálculo, sino también la interpretación también. Ya es un libro muy, muy bonito e interesante. Bien, estamos entre estas dos pruebas estadísticas. Miren, la prueba T para muestras independientes
nos menciona que para aplicar esta prueba, la variable tiene que ser cuantitativa. Bueno, estamos hablando de puntajes, es cuantitativa. En el caso de la U de Matt-Whitney, la variable debe ser al menos ordinal. Ustedes saben que las variables tienen 4 escalas, ¿verdad? Está la nominal, está la ordinal, intervalo y razón. Cuando dice al menos ordinal, quiere decir que puede ser ordinal, intervalo o razón. Bueno, en este caso es razón porque es puntaje, ¿no es cierto? Entonces, en ambas pruebas, el dato, que en este caso son las puntuaciones, tiene que ser numérica. Y eso se cumple. Cada colaborador se le ha otorgado una puntuación a cada colaborador. Entonces, en ambas pruebas se cumple que la variable puede utilizarse de escala a razón, no hay problema. Excelente. Pero miren que solicita la prueba T para muestras independientes. Solicita normalidad en ambos grupos. Normalidad. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos comparar la motivación laboral, ¿ok? De los colaboradores del hospedaje El Bosque con los colaboradores del hospedaje Totem, esa comparación, ¿ok? Esa puntuación, tanto de las puntuaciones del hospedaje El Bosque, estas puntuaciones numéricas y estas puntuaciones también numéricas, ambas tienen que cumplir el supuesto de normalidad. No solo un grupo, sino también el otro. O sea, los dos grupos deben tener cumplimiento de supuesto de normalidad. Debe cumplir la normalidad. Ese es el requisito para aplicar la prueba T de muestras independientes. En el caso de un Whitney, basta que una no cumpla la normalidad o las dos no cumplan, ya se utiliza U de Whitney. ¿Ok? Entonces, hay que observar cómo vamos a evaluar la normalidad. ¿Ya? Bueno, acá les muestro una figura de la evaluación de la normalidad de las puntuaciones obtenidas en motivación laboral de los puntajes de los colaboradores del hospedaje El Bosque, ¿no? Y miren esta figura, ¿no? De pronto, para ustedes podrían decir, bueno, la mayor parte de puntos está sobre la línea, está cercana a la línea recta. Dirían, de repente ustedes, alguno de ustedes puede decir, profesor, sí se cumple con la normalidad porque los puntos sí están cercanos a la línea recta. Pero otros de sus compañeros pueden decir que no. O sea, gráficamente, la evaluación de la normalidad, ojo, para que se cumpla la normalidad, estos puntos tienen que estar cercanos a la línea recta. Esa es una evaluación gráfica, pero es muy subjetivo esa evaluación gráfica, ¿está bien? Para algunos puede ser que estas distancias sean cortas, pero para otros pueden decir, bueno, no, a mí me parece que están alejadas en su mayoría los puntos de la línea recta y para mí no cumple con la normalidad y para otros puede decir que sí cumple. Entonces, no podemos nosotros, como esta figurita que ustedes observan, miren este castillo, ¿no? Pareciera un castillo muy, digamos, curioso, lujoso, pero miren, en realidad es algo así, ¿no? Como el caso de los ponentes que ellos estaban asumiendo que se cumplía con la normalidad, pero cuando les mencioné que puedan evaluarlo con las pruebas estadísticas, pues no se cumplía la normalidad. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un libro que es Garza, y es lo que les estaba diciendo, ¿no? Para poder evaluar la normalidad, tenemos dos pruebas estadísticas muy populares, ¿ok? Y muy confiables, que es la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Está bien? Ahí tenemos la referencia bibliográfica. La prueba de Shapiro-Wilk es cuando el tamaño de la muestra es menor que 50 y la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando las muestras son grandes, mayor o igual que 50. ¿Ok? Ahora, yo sí necesito, ¿ya? Yo sí necesito que ustedes puedan copiar esta parte y también esta parte, ¿ya? Esto es algo que no quiero que se olviden. Ya cuando yo les mencione la prueba Shapiro-Wilk, es una prueba de normalidad. ¿Ok? Ustedes no pueden olvidarse estas pruebas porque son las más populares y como sus investigaciones, la validación de su hipótesis tiene que ver con pruebas estadísticas,
Entonces, definitivamente, ustedes como ingeniería, y en realidad cualquier ciencia, no puede olvidarse de que hay pruebas de normalidad, y son estas. Ya, estas pruebas de normalidad son las más populares. Existen otras, claro, Anderson-Darling es otra prueba también, y ahí les voy a mostrar otra relación. Pero necesito, por favor, que ustedes copien esta parte que está en un rectángulo de color verde. Ya copien, tómenle una captura, cópienlo en su cuaderno, en una hoja. Yo sé que lo tienen ya el archivo, pero me gustaría que lo copien para que ustedes vayan interiorizando un poco esa parte. ¿Ya? A ver, 2 minutos para que copien esta parte. ¿Ya? Sobre todo las hipótesis y acá, pues rápidamente las pruebas. ¿Está bien? 2 minutos. Busquen copiarlo para que no se vayan a olvidar. Ya no solamente tomen una captura. Muy bien, vamos por acá entonces. Permítanme. Ok, miren, yo les decía, ¿no? Bueno, SPSS solamente nos otorga estas dos pruebas de normalidad, pero existen más pruebas de normalidad, miren. Ya Anderson-Darling, Kramer, Agostino, Pearson, Chi-Square, hay otras pruebas de normalidad también. No son las únicas, no solo Kolmogorov y Shapiro son las únicas, sino que como SPSS es el software más popular y pues SPSS solo otorga Kolmogorov y Shapiro, ¿no? Por eso a veces se cree que son las únicas pruebas de normalidad y en realidad no es así, ¿no? Hay más pruebas de normalidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ustedes tienen una base de datos, ¿verdad? Acá está la base de datos, ¿está bien? La base de datos está en Excel, ¿cierto? Ok, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a crear una base de datos en SPSS. Ya, por favor, instalen su software de SPSS también, lo vamos a utilizar, no solo R, ¿ya? Y vamos a crear lo siguiente, miren, en SPSS existen dos pestañas, ¿ya? Vista de datos, vista de variables. Vamos a dar clic en vista de variables y aquí vamos a colocar hospedaje. ¿Ya? Miren, hemos creado una variable y aquí vamos a colocar ML, que es motivación laboral, ¿sí? ML aquí. En etiqueta, por cierto, en SPSS, si ustedes quieren colocar nombres
la variable, no vayan a colocar un espacio. Miren, si colocan un espacio, ok, SPSS le va a aparecer un error. Ok, si quieren ustedes separar palabras, pueden utilizar un punto o pueden utilizar el guión bajo, ¿ya? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, describir con mayor detalle la variable, entonces utilicen etiquetas. ML, aquí pueden colocar motivación laboral. ¿Está bien? Motivación laboral. ¿Ven? Ok, como ustedes observan, hay dos grupos que se van a comparar. Uno son los colaboradores del hospedaje El Bosque, así que vamos a copiar esta categoría y vamos acá, miren, en hospedaje, en valores, notan, en valores le dan clic aquí, estos tres puntos, y les va a aparecer esta ventana, ¿ya? Y aquí colocan uno, y aquí colocan hospedaje El Bosque. Está bien, entonces hay 11 valores, puntos, 11 puntos que provienen del hospedaje El Bosque. Entonces le dan clic en añadir. ¿Ya? Ahora, dos por aquí y por acá colocan hospedaje Totem, añadir. Bien, y aceptar. Muy bien. Entonces, vista de datos, como ustedes observan aquí, vista de datos, ya está. Aquí en hospedaje, ustedes van a digitar 11 veces el 1. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, acá ven. La puntuación son 11 colaboradores y aquí, motivación laboral, simplemente lo pegan. Miren, ahí está. ¿Ya? Mi estilo es 0 decimales porque en este caso no tiene decimales. Si tuviera decimales, le coloco los decimales. Pero también tiendo a colocar centrado. Es mi estilo, ¿no? Ustedes, si gustan, lo pueden dejar como está. ¿Ya? Ahí está. Y aquí nosotros comenzamos a digitar el 1. Miren acá, miren este botón, ¿ve? Etiquetas de datos o etiquetas de valor. Miren este botón, ¿ya? Lo desactivo para digitar mejor el valor 1. Miren. ¿Por qué? ¿Por qué estoy digitando 11 veces el 1? ¿Por qué? ¿Por qué digito 11 veces el 1? Porque estas puntuaciones provienen de los colaboradores de hospedaje El Bosque. ¿Ok? Miren, clic en etiquetas de valor y ahí está la categoría, ¿no? Bien, entonces hay 11 colaboradores del hospedaje El Bosque. Hay 11 colaboradores del hospedaje El Bosque. Estas son sus puntuaciones, ¿ya? ¿Cuántos colaboradores del hospedaje Totem tenemos? ¿Me pueden decir cuántos colaboradores hemos dicho? 14. 14. Entonces, miren, 14. las 14 puntuaciones, ¿ya? Lo colocamos aquí, pegamos las puntuaciones. ¿Y qué vamos a digitar aquí, en estos 14 espacios? ¿Qué digitamos? El 2. El 2. El 2. 2, ¿verdad? Vamos a digitar el valor 2 14 veces. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Hospedaje El Bosque y hospedaje Totem. Listos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Solamente verificar si es que estas puntuaciones provenientes de los colaboradores del bosque presentan distribución normal. Y también verificar si estas puntuaciones que provienen de los colaboradores Totem presentan distribución normal. Sí, Samuel. Profesor, disculpe, yo le estoy siguiendo, pero a mí me sale en ML, me sale, por ejemplo, el número coma 00. ¿Cómo para que salga entero, sin decimal? Ah, te sale con decimales. Vista de Ajá. variables y acá reduce los decimales. En vista de variables, decimales a Reduce 1. a cero. Ah, 0. Vale. Ajá. Ah, ya, Ujú. listo. Gracias, profe. Ahora, si nosotros observamos la cantidad de colaboradores de hospedaje El Bosque y la cantidad de colaboradores de hospedaje Totem, ¿cierto? Observamos que en ambos casos, aquí, pues,
el tamaño de la primera muestra es de 11 y aquí el tamaño de la segunda muestra, que viene a ser de tótem, es 14. Eso quiere decir que en ambos el tamaño de la muestra es menor que 50. Entonces, ¿qué prueba estadística vamos a utilizar para evaluar la normalidad de los datos de los colaboradores del bosque? ¿Qué prueba estadística? ¿Qué prueba de normalidad? Cuando es menor que 50, porque son 11 datos. Ojo, se tiene que evaluar la normalidad por grupo, ¿ah? Grupo de colaboradores del bosque y grupo de colaboradores TOTE. ¿Qué prueba de La de normalidad? Shapiro. La de Shapiro Shapiro. Will. Pero Will, Piro, Will. Ajá. Muy bien. ¿Y aquí qué prueba de normalidad? Shapiro Will también es igual. Shapiro. Pero también. También Shapiro-Wilk porque es menor que 50. Bien, en ambos grupos se tiene que evaluar la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. ¿Ok? A ver, miren, H sub 0 se conoce como hipótesis nula. Eso lo van a ver más adelante, ¿ya? H sub 1 se conoce como hipótesis alternativa. ¿Ya? Escuchen, escuchen. Cuando ustedes puedan oír de prueba estadística, todas las pruebas estadísticas tienen hipótesis nula y alternativa. Repito, todas las pruebas estadísticas tienen hipótesis nula y alternativa. Todas, todas. ¿Ya? Y todas las pruebas estadísticas tienen lo que se conoce como un P, valor de significancia. Todas las pruebas estadísticas también tienen lo que se conoce como un p-valor de significancia. El p-valor de significancia nos permite tomar la decisión. ¿Qué es tomar la decisión en estadística? ¿Qué significa tomar la decisión en estadística? Significa de rechazar la hipótesis nula bueno, no rechazar la hipótesis. Esa es tomar la decisión en estadística. Entonces, la decisión en estadística, que es rechazar la hipótesis nula o no rechazar, se basa en el p-valor de significancia. Profesor, ¿y todas las pruebas estadísticas tienen p-valor de significancia? Claro, todas las pruebas, porque todas las pruebas estadísticas tienen hipótesis nula y alternativa. Entonces, hay una estandarización en cuanto a la toma de decisión que es así, ¿ya? Decimos, si el p-valor es menor que el 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual que el 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Escuchen, tanto la prueba de Shapiro como la prueba de Kolmogorov-Smirnov o todas las pruebas estadísticas, todas, todas, tienen como hipótesis nula que la variable o los datos, como nula, los datos presentan distribución normal, ¿ya? O provienen de una población normal, ¿ya? Presentan distribución normal. Dicho de otra manera, cumplen con la normalidad. Y la alternativa es que los datos no presentan distribución normal. También pueden decir la variable no presenta distribución normal. ¿Ok? Estas son las hipótesis para las pruebas de normalidad. Hipótesis nula presentan normalidad y alternativa no la presenta. ¿Qué quiere decir? A ver, yo les hago la pregunta, ¿ya? Les hago la pregunta. Para que se cumpla con la normalidad, el p-valor tiene que ser menor que 0.05 o mayor o igual, para que se cumpla con la normalidad. Menor de 0.05. Miren, Mayor igual tiene que ser. si es menor, quiere decir que la hipótesis nula se rechaza. Y al rechazarse la nula, quiere decir que la alternativa se acepta. Y al aceptarse la alternativa, quiere decir que no presentan distribución normal. ¿Está bien? Entonces, para que nosotros podamos decir
que una variable o los datos presentan distribución normal, el p-valor tiene que ser mayor o igual que el 0.05. ¿Está bien? Cuando el p-valor es mayor o igual que el 0.05, decimos que su variable presenta distribución normal, cumple con la normalidad, o los datos de esa variable presentan distribución normal. ¿Ya? Cuando es entonces mayor o igual, ahí decimos, acá lo voy a colocar, aquí decimos que se cumple con la normalidad, aquí. Cuando es mayor o igual, se cumple con la normalidad. ¿Está bien? Tómenle una captura, por favor. Tómenle una captura, muchachos, por favor. Bien, ¿le tomaron la captura? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Listo, excelente. Ok, muchas gracias. Excelente. Ok, a ver, ustedes me van a decir rapidito, rapidito, cómo se denomina esta, esta figura. A ver, ¿cómo se denomina? Lo debieron haber visto en estadística básica. ¿Se acuerdan? Esta figura se denomina diagrama de box plot o el diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Diagrama de box plot o el famoso diagrama de cajas y bigotes. ¿Ya? Diagrama de box plot, el famoso diagrama de cajas y bigotes. ¿No? Ahí están los bigotes. Estos son los bigotes y estas son las cajas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver, lo vamos a utilizar mucho, sobre todo ustedes. Ustedes tienen que utilizar mucho esta figura porque muchos hacen trabajos experimentales, ¿no? Ingeniería. ¿Ya? Bueno. Bueno, eso todavía no es de nuestro interés. Nosotros solo queremos evaluar la normalidad. Miren, ¿cuáles son los pasos para poder evaluar la normalidad? Comenzamos por acá. Como nosotros tenemos una base de datos, ¿ya? Donde tenemos una columna de hospedaje y una columna de motivación laboral en cuanto a su puntuación, vamos a buscar segmentar la base de datos. Vamos a segmentar, ¿ya? ¿Qué significa segmentarla? Vamos a buscar particionar la base de datos, ¿ya? Para ello vamos aquí de datos, ¿ya? O les voy a mostrar mejor bajo esta forma. Miren. Para evaluar la normalidad, hacemos esto, miren, ahí están los pasos. Ya, si quieren, copien. ¿Ya? Copien si gustan esos pasos. Analizar, estadísticos descriptivos y explorar. ¿Ya? Analizar, estadísticos descriptivos y explorar. La variable que se evalúa la normalidad es cualitativa o cuantitativa. ¿Qué hemos dicho? La normalidad se evalúa por una variable cualitativa o cuantitativa. A ver, ¿qué hemos dicho? Cuantitativa. 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 Ya, no se olviden. No se puede evaluar la normalidad para una variable cualitativa, sino para cuantitativa. Entonces, la variable cuantitativa, pues acá tenemos la motivación. Y miren, hacen esto. Gráficos y activamos gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y luego aceptar. Y miren, así es como SPSS reporta las pruebas de normalidad. Así ve, ahí está, ve, pruebas de normalidad. Kolmogorov, Smirnov, Shapiro, Witt. ¿Se percatan? Entonces, toda esta franja que ustedes observan, que está aquí, es de Shapiro. Y toda esta franja que ustedes observan que está aquí, es de Kolmogorov. Y lo que tenemos que hacer es centrar nuestra atención en este p-valor de significancia. Este es el que tenemos que ver si es mayor o menor que el 0.05. Este p-valor de significancia. ¿Se percatan? Pero ¿cuál es el detalle? A ver, el detalle es que nosotros queremos evaluar la normalidad
de los puntajes obtenidos por los colaboradores del bosque y por los colaboradores de Totem. No de todos los puntajes. Acá están todos. Miren, este GL se llama grados de libertad y es 25. Esa es la cantidad total de datos. Pues acá están los 25. No queremos evaluar de los 25. Queremos evaluar por separado, por separado. Entonces, si hacemos ello, pues todavía no hemos resuelto nuestro, digamos, nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar por separado? Tenemos que segmentar la base de datos. ¿Y cómo hacemos la segmentación? Hacemos esto, miren. Datos, segmentar archivo. ¿Está bien? Datos, segmentar archivo. ¿Ok? Y aquí... ok. Vamos de nuevo. Datos, segmentar archivo. Ahí está. Bien. Luego activamos comparar los grupos y vamos a ingresar a hospedaje. Porque lo queremos segmentar, o sea, separar. ¿Qué significa segmentar? Que todo el análisis de datos que vamos a realizar siempre se va a separar según el criterio, que en este caso según el hospedaje bosque y totem, ¿ya? Bien, y aceptar. Ok, miren, ahora volvemos al procedimiento de verificación de la normalidad. Miren, estadísticos descriptivos, explorar. ¿Ya? Esa es la ruta para poder evaluar la normalidad. Analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Bien, lo dejamos como está. Motivación laboral porque es la variable numérica. En gráficos, no se olviden, desactivamos detalles y hojas porque estaba así inicialmente. Ustedes lo desactivan y activan gráficos de normalidad con prueba. Aquí está la esencia, ¿no? Esta es la razón por la cual aparecen las pruebas estadísticas. ¿Ya? Continuar y luego aceptar. Miren. Miren acá. Pregunta, ¿ahora ya se pudo separar la tabla o sigue apareciendo los 25 como uno solo? ¿Qué dicen? ¿Lo ven separado ahora con hospedaje Está separado. y hospedaje totem? ¿Ven? Ya está separado los resultados. ¿Ok? Ahora sí, comenzamos con el análisis. ¿Ya? Ya lo pudimos separar. Ahora vamos a comenzar con el análisis. Miren, ¿qué prueba estadística tenemos que utilizar? ¿Kolmogorov o Shapiro? Mira, Shapiro. Shapiro, porque tanto en bosque como en totem el tamaño de muestra es menor que 50. Ok, ahora utilizamos la prueba de Shapiro y comenzamos. A ver, los puntajes obtenidos por los colaboradores del bosque según este valor sí, que está acá, según este valor es mayor, ¿no? Mayor que el 0.05. ¿Ok? Este p-valor es 0.071. Es mayor que el 0.05. ¿Se cumple con la normalidad o no se cumple? Sí. Claro, ¿no? Se cumple con la normalidad. Quiere decir entonces que las puntuaciones obtenidas por los colaboradores del bosque sí cumplen con la normalidad. Ahora, la prueba, no se olviden, ¿ya? Es una prueba que la vamos a conocer más adelante. La prueba T-Student para grupos independientes es que el grupo 1, que en este caso es el bosque, y el grupo 2, en este caso es Totem, ¿ok? Ambos grupos, para poder aplicar la prueba T, ambos deben cumplir con la normalidad, ambos. Entonces vamos a evaluar ahora la puntuación de los colaboradores de Totem. A ver,
Miren, ahí está el valor sí. El valor sí, o el p-valor de significancia, resultó 0.102, que es mayor que el 0.05. ¿Se cumple con la normalidad también? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, se profe. cumple. Bien, ¿no? Se cumple con la normalidad. Es decir, en ambas situaciones se acepta, en ambas situaciones se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula en ambas. Entonces, para que se cumpla con la normalidad, se debe aceptar la hipótesis nula. Y para que se acepte la hipótesis nula, el p-valor tiene que ser mayor que el 0.05. Entonces, pregunta, ¿debemos nosotros considerar la prueba t-student para poder hacer la comparación de estos grupos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Claro que sí. Debido a que en ambos grupos se cumplió con la normalidad, se puede utilizar la prueba paramétrica. Se puede utilizar la prueba paramétrica denominada t-student. ¿Está claro? Si uno de ellos no hubiese cumplido con la normalidad, tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica denominada UDEMAT-WIN. ¿Ya? Ok, así es como se evalúa la normalidad. Este paso para mí es clave porque en estimación interválica se tiene que evaluar la normalidad, en hipótesis se tiene que evaluar la normalidad, en correlación se tiene, o sea, en las pruebas que vamos a estudiar, tanto paramétricas como no paramétricas, se tiene que evaluar la normalidad. Entonces, esta sesión para mí es básica para que ustedes conozcan las dos pruebas de normalidad más populares, ¿no? Elaboradas con SPSS. Tomen una captura, por favor. Oh, muy bien. Ahí tenemos entonces listos. Vamos a continuar por acá. Ya, permítanme un ratito. Lo que estábamos observando. En realidad ustedes lo tienen bastante bien detallado. Miren, ahí está. Yo he elaborado esta diapositiva de modo tal que está bastante sencillo de poder comprender, ¿no? Ahí está, ¿no? 11 colaboradores, hospedaje del bosque, 14 de tótem. Y recordando, ¿no? El tamaño de muestra es menor que 50, Chapiro, mayor o igual que 50, Kolmogorov. ¿Cierto? Como la cantidad de colaboradores en bosque es 11, es decir, es un tamaño de muestra menor que 50, nosotros debemos considerar la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Ok? Esta es la prueba que tenemos que considerar, tanto para el bosque como tótem, ¿no? Porque en ambos, uno es 11 y otro es 14, menor que 50. Igual aquí también para tótem. Bien, eh, en ambos nosotros hemos evaluado que el p-valor es mayor que el 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se cumple el supuesto de normalidad tanto para los puntajes del bosque como tótem, se cumple el supuesto de normalidad. ¿Está bien? Y por ahí tenemos. ¿Ya? A ver, sin que ustedes puedan observar la solución, ustedes mismos nada más, rapidito, considerando esta tabla, identifica la prueba estadística para la verificación de la normalidad. Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, tanto para los datos de la categoría mujer como varón. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miren, se está evaluando, esta es una tabla de normalidad donde se evalúa la normalidad según la edad. Esta es la variable numérica a la que se evalúa la normalidad, eh, tanto de los varones como de las mujeres. La primera pregunta es, en el caso de las mujeres, su edad
¿Cumplen con la normalidad o no cumplen? ¿Qué prueba estadística se tendría que considerar para evaluar la normalidad de la edad de las mujeres? ¿Qué prueba estadística ustedes tendrían que considerar? A ver, coloquen en el chat la prueba estadística, por favor. ¿Qué prueba estadística se tiene que utilizar? A ver, acá colocaron Shapiro-Wilk, Shapiro-Wilk. Oh, muy bien, muy bien. La respuesta sería Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Porque el tamaño de la muestra que coincide con los grados de libertad es menor que 50, ¿no? ¿Cumple con la normalidad o no cumple? ¿Qué dicen ustedes? Cumple. ¿Cumple? Cumple con la normalidad, Cumple. por supuesto, ¿no? Porque el valor SIG, el p-valor de significancia de la prueba de Shapiro-Wilk, es mayor que el 0.05. Entonces, la edad de las mujeres cumple con la normalidad. Excelente. Entonces quedó claro la exposición de hoy. Vamos con el caso de la edad de los varones, ¿no? ¿Qué prueba estadística se tendría que considerar en el caso de los varones? ¿Kolmogorov o Shapiro-Wilk? A ver, ¿qué dicen? ¿Kolmogorov o Shapiro-Wilk? Kolmogorov. A ver, veamos. El tamaño de la muestra es 54. Ah, es una muestra grande. Entonces tendremos que considerar la prueba de Kolmogorov. Está bien porque es mayor que 50. Y por otra parte, el p-valor de significancia de la prueba de Kolmogorov es 0.079. Quiere decir que es mayor que el 0.05 y por lo tanto cumple con el supuesto de normalidad. Por eso es importante que podamos nosotros saber elegir correctamente la prueba, porque en el caso de si hubiéramos elegido Shapiro para la edad de los varones, el p-valor era menor, no se cumplía con la normalidad, pero esa era una decisión incorrecta. La decisión correcta es que sí se cumple con la normalidad y la prueba era Kolmogorov o es Kolmogorov debido a que el tamaño de la muestra es mayor que 50. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Quedó claro? Ahí está, ¿sí? GL, tamaño de muestra de mujeres y de varones. ¿Ok? Ahí está. Ya, ahí lo he detallado también. Yo creo que con esto está bastante claro todo su trabajo. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Y profe, Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor, profesor. Ya Todo está. claro. Excelente, excelente. Ok, ahora les pido por favor que se puedan agrupar. ¿Ya? A ver. Ya. Agrúpense, por favor. Yo voy a entrar así, rapidísimo nada más. Voy a entrar para poder conocer quiénes están en cada grupo y también conocer rapidito su idea de investigación. ¿Ya? Agrúpense, ¿sí? Vayan agrupándose, por favor. Ahí está. Sí, agrúpense todos de una vez. Ya está la sala 1, sala 2. Ya supuestamente tienen un orden, ¿no? Creo que por acá Luis me había otorgado el orden. Acá está. Ujú. Ujú. Los demás, agrúpense, agrúpense, por favor. Profe, se me olvidó qué grupo soy. ¿Mm? Ya encontré, gracias. Ya.
Bien, muchachos. Entonces, algunos grupos nos vamos a reunir un poquito la otra semana, un ratito. Hay otros también que hemos considerado que nos podemos reunir otro día, ¿ya? Por favor, los grupos que les falta su idea de investigación, busquen en repositorios 3 investigaciones, pero que digamos que se inclinen a una de sus especialidades de los integrantes. He visto grupos que están inclinándose al tema de salud. No, son ingeniería. Inclínense a ese tipo de especialidad. Cualquiera de los integrantes, y son varias carreras, ¿está bien? La otra semana vamos a continuar con el tema de distribuciones muestrales y también les voy a presentar el formato del informe que deben presentar. En la semana 8 hay un avance de su informe. La otra sesión también les voy a comentar tanto el informe según rúbrica y también hasta qué parte tienen que avanzar. Está bien, pero por lo menos necesito tener su idea de investigación. Probablemente podamos reunirnos quizás un sábado también, porque realmente el tiempo nos queda bastante corto y ahorita tengo otra sesión. Pero eso va a depender mucho de cómo vayamos avanzando, ¿ya? De repente en la otra sesión solamente me dedique a los grupos nada más, ¿ya? Yo creo que sí, probablemente me dedique solo a los grupos porque miren, el tiempo, la verdad es que nos queda muy corto. La otra sesión, entonces, mejor hagamos eso. La otra sesión, muchachos, necesito que traigan ya escrito, digitado, su idea de investigación o sus ideas. Además, también pueden traer sus 3 investigaciones base, ¿ya? Y además, yo les voy a presentar el informe y qué es lo que hay que avanzar hasta la semana 8. Pero primero tenemos que tener la idea de investigación. Hay un grupo que tiene, uno o dos grupos que tienen base de datos. Ya nos daremos el tiempo mejor la próxima sesión porque realmente son varios grupos y está muy bien. Pero por favor, la investigación que sea afín a su carrera. Ya hay grupos que veo que están avanzando bastante bien. Hasta aquí nos quedamos. La otra sesión nos dedicamos netamente al tema de sus investigaciones, ¿ya? No hay de otra. Así que aprovechemos esta semana, la otra sesión dedicada solamente al tema de investigaciones. Cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Hasta luego. profe. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego.